Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Si eres nuevo por aquí, du copyright jame presentarme rápidamente, soy y en este canal exploramos mundos, culturas y, hoy en particular, nos adentramos en el fascinante universo de las series turcas. ¿Alguna vez has sentido ese flechazo instantáneo, esa conexión superíndice 3N inmediata que te atrapa desde el primer minuto? Hoy vamos a hablar de ese tipo de amor, pero no un amor cualquiera, sino el amor que te inspiran las series turcas. Esas historias llenas de pasión superíndice 3N, drama, paisajes impresionantes y personajes que se quedan grabados en tu corazón superíndice 3N. Vamos a descubrir juntos esas series que te enamoran al primer capítulo, esas que te hacen cancelar todos tus planes y quedarte pegado a la pantalla hasta altas horas de la noche. Pero antes de que empecemos, quiero pedirte un pequeño más menos o favor. Si te gustan los vídeos sobre series, películas, viajes y un poquito de todo lo que me apasiona, te invito a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis y no te perderás ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Además de ese, si activas la campanita, YouTube te avisará cada vez que suba contenido nuevo. Que no lo dudes más y únete a esta comunidad. Ahora sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo del amor turco instantáneo. Prepara palomitas, ponte superíndice 3 modo y acompú, con diéresis más menos ame en este viaje televisivo. La primera serie de la que quiero hablarles es una que me robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N desde el primer momento, Erkenci Kuay. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora y un tanto alocada que trabaja en una tienda de comestibles de su familia. Un día sus padres la presionan para que encuentre un trabajo de verdad, o la casará con un vecino que no le agrada en absoluto. Para evitarlo, Sanem consigue un puesto en una agencia de publicidad donde trabaja su hermana mayor. Conoce a Kan, el hijo del dueño más menos o de la agencia, un foto superíndice 3 grafo aventurero y carismático que regresa a Estambul para hacerse cargo del negocio familiar. La química entre Sanem y Kan es innegable desde el primer instante. Sus personalidades opuestas chocan al principio, pero poco a poco, la atracción superíndice 3N se vuelve irresistible. Lo que me enganchó superíndice 3 de esta serie desde el primer capítulo fue la frescura de la trama, la energía de los personajes y la belleza de los paisajes. La interpretación superíndice 3N de Demet Özdemir como Sanem es simplemente encantadora, y la química con Kan Yaman es explosiva. Además de ese, la serie llena de momentos divertidos, situaciones inesperadas y reflexiones sobre el amor, la familia y la importancia de seguir tus sueños más menos os. Si buscas una comedia romántica ligera, entretenida y con un toque exu superíndice 3 tico, Erkenci Kuay es una opción superíndice 3N perfecta. Pero Erkenci Kuay es mucho más que una simple comedia romántica. Es una celebración superíndice 3N de la individualidad, la autenticidad y la libertad de elegir tu propio camino. Sanem es un personaje con el que muchas mujeres pueden identificarse, ya que representa la lucha por romper con las expectativas sociales y familiares, y por perseguir sus propios sueños más menos os. Su torpeza y su espontaneidad la hacen entrar más menosable, y su evolución superíndice 3N a lo largo de la serie es inspiradora. Kan, por su parte, es el arquetipo del hombre aventurero y moderno, pero también copyright N tiene su lado sensible y vulnerable. Su amor por la naturaleza y su pasión superíndice 3N por la fotografía lo convierten en un personaje atractivo y misterioso. La dinámica entre Sanem y Kan es lo que realmente hace que la serie funcione. Sus constantes choques y reconciliaciones, sus miradas furtivas y sus conversaciones llenas de segundas intenciones mantienen al espectador enganchado desde el principio hasta el final. Además de ese, la serie cuenta con un elenco secundario de personajes igualmente carismáticos y divertidos, como Ayhan, la mejor amiga de Sanem, que siempre dispuesta a darle consejos y a apoyarla en sus locuras, Muzaffer, el vecino obsesionado con Sanem, que aporta el toque superíndice 3 mico a la serie, y Emre, el hermano de Kan, que es su polo opuesto y que siempre tramando algo. La producción superíndice 3N de Erkenci Kuay también copyright N es impecable. Los paisajes de Estambul y sus alrededores son espectaculares, y la fotografía de la serie es simplemente preciosa. La música también copyright N juega un papel importante, ya que acompaña más menos a la perfección superíndice 3N las diferentes emociones de la historia.
En definitiva, Erkenci Kwai es una serie que te deja con una sonrisa en la cara y con el corazón superíndice 3N lleno de esperanza. Es una historia de amor divertida, entrau más menos hable y llena de energía positiva, que te recuerda la importancia de seguir tus sueños más menos y de ser fiel a ti mismo. Si necesitas un chute de optimismo y buen rollo, no dudes en darle una oportunidad a esta serie. No te arrepentirás. La siguiente serie que quiero recomendarles es un drama tu superíndice 3 rico que me dejo superíndice 3 completamente cautivada, Muteayem YZYL. Esta serie narra la vida de Süleyman en el Magnífico, uno de los sultanes Mu'd poderosos y emblemáticos del Imperio Otomano. La trama se centra en sus intrigas políticas, sus conquistas militares y sobre todo, en su apasionada relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera Mu'd influyente. Lo que me atrapó superíndice 3 de esta serie desde el primer capítulo fue la fastuosidad de la producción superíndice 3N, la riqueza de los detalles tu superíndice 3 ricos y la intensidad de las emociones. La serie recrea con gran fidelidad la vida en el Palacio Otomano, con sus lujosos trajes, sus elaboradas ceremonias y sus constantes conspiraciones. La interpretación superíndice 3N de Ali Tergenu Párrafo como Süleyman es magistral, y la de Mary Muzerli como Hürrem es simplemente inolvidable. Además, la serie explora temas universales como el poder, la ambición superíndice 3N, el amor, la traición superíndice 3N y la lucha por la supervivencia. Si te gustan las series tu superíndice 3 ricas con un toque de drama, romance y acción superíndice 3N, Muteayem YZYL, es una opción superíndice 3N que no te puedes perder. Te aviso que son muchísimos capítulos, pero vale la pena el viaje. Pero Muteayem YZYL va mucho más de ese ayudo de la simple recreación superíndice 3N tu superíndice 3 rica. Es un complejo entramado de poder, ambición superíndice 3N, amor y traición superíndice 3N que te sumerge en la vida del Palacio Otomano y te hace reflexionar sobre la naturaleza humana. La serie no se limita a glorificar al Sultan Süleyman, sino que también Copyright N muestra sus contradicciones, sus dudas y sus errores. Vemos a un hombre atormentado por la responsabilidad de gobernar un imperio, pero también Copyright N a un amante apasionado y a un padre preocupado por el bienestar de sus hijos. Hürrem Sultán, por su parte, es uno de los personajes Mu'd fascinantes y controvertidos de la historia turca. Una esclava que logra escalar posiciones en el palacio y convertirse en la esposa y consejera del Sultán es algo inaudito, y su historia es llena de intrigas, conspiraciones y decisiones difíciles. Mary Muzerli borda el papel de Hürrem, transmitiendo a la perfección superíndice 3N su inteligencia, su ambición superíndice 3N y su pasión superíndice 3N. La serie también Copyright N cuenta con un amplio elenco de personajes secundarios que enriquecen la trama y aportan diferentes perspectivas. Desde Ibrahim Pasha, el gran visir y amigo de Süleyman N, hasta Mahidevran Sultán, la primera esposa del Sultán N y rival de Hürrem, cada personaje tiene su propia motivación superíndice 3N y su propia historia. La producción superíndice 3N de Muteayem YZYL es simplemente espectacular. Los decorados, el vestuario, la música, todo es cuidado al detalle para recrear la atmósfera superíndice 3 esfera del Palacio Otomano del siglo XVI. La serie es un festum visual que te transporta a otra con diéresis copyright poca y te permite conocer de cerca la cultura y las costumbres de un imperio legendario. Si eres un amante de la historia, del drama y del romance, Muteayem YZYL es una serie que no te puedes perder. Rate para sumergirte en un mundo de poder, pasión superíndice 3N y traición superíndice 3N, y para descubrir la fascinante historia de uno de los imperios Mu'd grandes de la historia. Ten paciencia, porque son muchísimos capítulos. Pero te aseguro que cada uno de ellos vale la pena. Ahora, cambiemos completamente de Copyright Nero y vayamos a un thriller psicológico superíndice 3 Jico que me mantuvo al borde del asiento desde el primer minuto, Asiyet. Esta serie cuenta la historia de Aga Beyoğlu, un jubilado forense que recibe un diagnóstico superíndice 3 éstico devastador, enfermedad de Alzheimer. Consciente de que su memoria se desvanecerá gradualmente, Aga decide aprovechar el tiempo que le queda para hacer justicia por las víctimas de crímenes que nunca fueron resueltos. Sin embargo, a medida que avanza su plan, Aga se enfrenta a dilemas morales y a peligros inesperados.
Lo que me enganchó superíndice 3 de esta serie desde el primer capítulo fue la originalidad de la trama, la complejidad de los personajes y la tensión superíndice 3n constante. La serie plantea preguntas incu superíndice 3 modas sobre la justicia, la moralidad y la naturaleza humana. La interpretación superíndice 3n de Alok Bilginer como Aga es simplemente impresionante, y le valió superíndice 3 un premio Emmy Internacional al mejor actor. Además, la serie estuvo llena de giros inesperados, pistas falsas y revelaciones sorprendentes. Si te gustan los thrillers psicológicos superíndice 3 gicos con un toque de drama, misterio y suspense, Asiyet es una opción superíndice 3n que te hará pensar y reflexionar. Es una joya de la televisión superíndice 3n turca. Asiyet es una serie que te atrapa desde el primer momento y no te suelta hasta el final. La historia de Aga Beyoğlu es una de esas que te hacen reflexionar sobre la vida, la muerte, la justicia y la moralidad. El personaje de Aga es un hombre complejo y atormentado, que ha vivido muchas cosas a lo largo de su vida y que ahora se enfrenta a la copyright perdida de su memoria. La enfermedad de Alzheimer le da la oportunidad de hacer cosas que nunca se habrá atrevido a hacer antes, pero también copyright N lo convierte en un hombre peligroso y impredecible. La serie plantea preguntas muy interesantes sobre la justicia. ¿Es lícito tomarse la justicia por su mano? ¿Qué copyright ocurre cuando el sistema judicial falla? Aga Beyoğlu decide convertirse en un justiciero, pero sus acciones tienen consecuencias. La serie te hace reflexionar sobre los límites de la justicia y sobre la responsabilidad individual. Alok Bilginer ofrece una interpretación superíndice 3n magistral de Aga Beyoğlu. Su actuación superíndice 3n es simplemente impresionante y le valió superíndice 3 el premio Emmy Internacional al mejor actor. Bilginer transmite a la perfección superíndice 3n la complejidad del personaje, su dolor, su rabia y su determinación superíndice 3n. Además de Alok Bilginer, la serie cuenta con un elenco de actores muy talentosos. Can Sudere interpreta a Nebra Elmas, una policua que investiga los crímenes de Aga Beyoğlu. Ebnem Bozokeylu interpreta a Zuhal, la hija de Aga. Y Metin Akdülger interpreta a Ates, un joven hacker que ayuda a Aga en su venganza. La dirección superíndice 3n de Asiyet es impecable. La serie llena de plano secuencia, de juegos de luces y sombras, y de una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva que te mantiene en tensión superíndice 3n constante. La música también copyright N juega un papel importante, ya que acompaña más menos a la perfección superíndice 3n las diferentes emociones de la historia. Si te gustan los thrillers psicológicos superíndice 3 gicos que te hacen pensar y reflexionar, Asiyet es una serie que no te puedes perder. Es una joya de la televisión superíndice 3n turca que te dejará marcado para siempre. La siguiente en mi lista es Aik Laftan Anlamaz. Esta es otra comedia romántica, pero con un enfoque diferente. La serie cuenta la historia de Hayat, una joven que vive en el campo y que se muda a Estambul para buscar trabajo y ayudar a su familia. Por una confusión superíndice 3n, Hayat es contratada como asistente personal de Murat Sarmaz, el heredero de una importante empresa textil. Murat es un hombre ambicioso, frío y distante, pero poco a poco se siente atraído por la energía y la espontaneidad de Hayat. La química entre ellos es innegable, pero su relación superíndice 3n se complica por las mentiras, los malentendidos y los secretos del pasado. Lo que me atrapó superíndice 3 de esta serie desde el primer capítulo fue la frescura de la trama, el encanto de los personajes y la belleza de los escenarios. La interpretación superíndice 3n de Hande Eru Párrafo como Hayat es simplemente adorable, y la química con Burak Deniz es muy buena. Además la serie estuvo llena de momentos divertidos, situaciones románticas y reflexiones sobre el amor, la amistad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Si buscas una comedia romántica ligera, entretenida y con un toque de glamour, Aik Laftan Anlamaz es una opción superíndice 3n perfecta. Pero Aik Laftan Anlamaz no es solo una comedia romántica predecible. La serie explora temas como las diferencias de clase, las ambiciones personales y la importancia de la familia y la amistad. Hayat es una joven luchadora que no se rinde ante las dificultades y que siempre estuvo dispuesta a ayudar a los demás. Su ingenuidad y su buen corazón superíndice 3n la hacen irresistible, y su relación superíndice 3n con Murat es un claro ejemplo de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Murat, por su parte, es un hombre exitoso pero solitario, que se esconde detrás de una fachada de frialdad y distancia.
La llegada de Ayat a su vida lo cambia por completo, y poco a poco se da cuenta de que el amor es mucho más importante que el dinero y el poder. La serie También Copyright N cuenta con un elenco de personajes secundarios muy divertidos y carismáticos como Tubal, la mejor amiga de Ayat, que siempre es dispuesta a darle consejos y a animarla, Doruk, el amigo de Murad, que aporta el toque de humor a la serie, y Azim, la abuela de Murad, que es una mujer sabia y consejera. La producción superíndice 3N de Aik Laftan al Lamaz es muy cuidada. Los escenarios son preciosos, el vestuario es elegante y la música es pegadiza. La serie te transporta a un mundo de glamour y sofisticación superíndice 3N, pero también Copyright N te muestra la realidad de la vida cotidiana en Estambul. Si buscas una comedia romántica que te haga reír, suspirar y reflexionar, Aik Laftan al Lamaz es una opción superíndice 3N perfecta. Es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y con el corazón superíndice 3N lleno de amor. Finalmente quiero hablarles de Karasebda. Esta serie es un drama romántico intenso y conmovedor que te hará llorar a res. La serie cuenta la historia de Kemal, un joven de clase humilde que estudia ingeniería, y Nihan, una joven de familia adinerada que se dedica al arte. A pesar de sus diferencias sociales, Kemal y Nihan se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las presiones familiares y las intrigas de Emir Kozkoylu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Aún más menos os despú Copyright S. Kemal regresa a Estambul convertido en un empresario exitoso, dispuesto a vengar las injusticias del pasado y a recuperar a Nihan. Lo que me atrapó superíndice 3 de esta serie desde el primer capítulo fue la intensidad de las emociones, la complejidad de los personajes y la fuerza de la historia. La serie explora temas universales como el amor, la venganza, la ambición superíndice 3N, la justicia y la lucha por la felicidad. La interpretación superíndice 3N de Burak Uzu-Parrafoibit como Kemal es magnífica, y la de Neslihan Atagul como Nihan es simplemente conmovedora. Además de ese, la serie es llena de giros inesperados, momentos dramáticos y escenas románticas que te robaron el aliento. Si te gustan los dramas románticos intensos, apasionados y con un final inolvidable, Karasebda es una opción superíndice 3N que te marcará para siempre. Rate para llorar, porque te aseguro que esta serie te llegará al corazón superíndice 3N. Karasebda es un torbellino de emociones que te arrastra desde el primer capítulo. La historia de amor entre Kemal y Nihan es una de esas que te llegan al alma, un amor puro y sincero que se ve truncado por las circunstancias. La serie explora la fuerza del destino, las presiones sociales y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Kemal es un personaje admirable, un hombre humilde y trabajador que lucha por sus sueños más menos y por el amor de su vida. Su determinación superíndice 3N y su integridad lo convierten en un copyright ROE moderno, un ejemplo a seguir. Burak Uzu-Parrafoibit ofrece una interpretación superíndice 3N impecable de Kemal, transmitiendo a la perfección superíndice 3N su dolor, su rabia y su esperanza. Nihan, por su parte, es una mujer sensible y fuerte que se ve obligada a tomar decisiones difíciles para proteger a su familia. Su amor por Kemal es incondicional, pero las presiones de su entorno la obligan a renunciar a Ucondiéresis Copyright L. Neslihan Atagul borda el papel de Nihan, transmitiendo a la perfección superíndice 3N su vulnerabilidad, su fortaleza y su pasión superíndice 3N. Emir Kozkoylu es el antagonista de la serie, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan que hará todo lo posible para separarla de Kemal. Su maldad y su crueldad lo convierten en un personaje odiado por el público, pero también Copyright N en un personaje complejo y atormentado. La serie También Copyright N cuenta con un elenco de personajes secundarios muy interesantes, como Leila, la tua de Nihan, que siempre es dispuesta a ayudarla, Tariq, el hermano de Kemal, que se deja llevar por la envidia y la ambición superíndice 3N, y Asu, la amiga de Kemal, que es enamorada de Ucondiéresis Copyright L. La producción superíndice 3N de Karasebda es espectacular. Los escenarios son preciosos, el vestuario es elegante y la música es emotiva. La serie te transporta a un mundo de lujo y poder, pero también Copyright N te muestra la realidad de la vida cotidiana en Estambul. Si eres un amante de los dramas románticos que te hacen llorar, reír y suspirar, Karasebda es una opción superíndice 3N que no te puedes perder. Rate para emocionarte, para sufrir y para amar, porque esta serie te llegará al corazón superíndice 3N y te marcará para siempre. Ten a mano los pau más menos vuelos.
Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas que me han enamorado al primer capítulo. Recuerden que esta es solo una pequeña más menos a muestra de la gran variedad de series turcas que existen, y que hay muchísimas otras opciones que también copyright N valen la pena descubrir. En resumen, hemos hablado de comedias románticas como Erkenci Kuay y Aek Laftan Anlamaz, un drama istu superíndice 3 rico como Muteayem YZYL, un thriller psicolu superíndice 3 jico como Asiyet y un drama romántico como Kara Sevda. Todas ellas, a mi parecer, tienen ese algo especial que te atrapa desde el primer momento y te hace querer ver Mood DS y Mood DS. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir alguna serie nueva que les interese. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Qué copyright les parecieron? ¿CUL es su serie turca favorita? Do copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N descubran estas maravillosas series, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos nuevos cada semana, así que no se pierdan las plus superíndice 3 y más recomendaciones. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el plus superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.